Teleamazonas presenta 24 horas con Astrid Singre. Muy buenas noches, amigos de todo el país. Bienvenidos a la emisión estelar de este sábado 1 de febrero de 24 horas. Aquí arrancamos enseguida con la información. El Tribunal Contencioso Electoral destituyó a los 4 consejeros afines al correísmo y conocidos también como la Liga Azul. La resolución se conoce casi 5 meses después de la primera sentencia que fue apelada por los funcionarios ahora destituidos. Ya no hay marcha atrás. El Tribunal Contencioso Electoral lo ratificó. Los 4 consejeros de Participación Ciudadana y Control Social, autodenominados como Liga Azul, fueron destituidos. Se trata de Augusto Verduga, Yadira Saltos, Eduardo Franco Loor y Biel Capárraga. Esta decisión final fue tomada con 4 votos a favor y 1 en contra de los jueces del Tribunal Contencioso Electoral. Cada uno de los actos denunciados fueron analizados por el juez de instancia, quien contrastó los hechos con el derecho de manera particular. Detalló qué debe entenderse como propaganda electoral, publicidad electoral y promoción electoral, y las razones por las cuales se configuraba el tipo infraccional denunciado y la responsabilidad de los accionados. Recordemos que fue en septiembre del año 2024 que el juez electoral Fernando Muñoz dictaminó en primera instancia la destitución de los 4 consejeros por infracción electoral muy grave. Esto porque realizaron campaña con el auspicio de la Revolución Ciudadana y su líder, el expresidente Rafael Correa. Esos son los candidatos por quienes yo votaré. Esto pese a que la normativa electoral prohíbe a los candidatos al Consejo de Participación recibir apoyo de una organización política. Aún así, los hoy destituidos reaccionaron al fallo, pero finalmente este viernes su situación fue definida. Pero la sanción no solamente recayó en la destitución de los consejeros, sino que además se les suspendió los derechos políticos por 4 años y tendrán que pagar una multa de $31.500, es decir, lo equivalente a 70 salarios básicos unificados. Ahora, con las 4 autoridades fuera, sus puestos serían ocupados por los vocales suplentes Gonzalo Albán, Ángel Chela, Piedad Guarán y David Rosero. En Quito, Ismenia Solórzano, Teleamazonas. Y en este mismo tema, los 4 integrantes del Consejo de Participación Ciudadana destituidos por el Tribunal Contencioso Electoral arremetieron en redes sociales contra los jueces. El gobierno también se pronunció sobre las decisiones del TCE. La Liga Azul nunca debió llegar al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Es como titula el comunicado emitido este sábado 1 de febrero por el gobierno, tras la decisión que tomó el Tribunal Contencioso Electoral de ratificar la sentencia y destituir de sus cargos a los vocales del Consejo de Participación Eduardo Franco Loor, Augusto Verduga, Yadira Saltos y Biel Capárraga por haber incurrido en una grave infracción electoral. El documento señala: La Liga Azul llegó al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social violando la ley. Fueron impuestos a través de maniobras ilegales y componendas políticas que buscaron secuestrar una institución clave para el país. Estos consejeros azules nunca fueron legítimos. Usaron artimañas jurídicas para aferrarse al poder. Usurparon funciones y debilitando la institucionalidad del Ecuador. Todo al servicio de oscuros intereses políticos. Quedar fuera de sus cargos motivó una serie de publicaciones de los ex vocales en sus cuentas de redes sociales, señalamientos y descalificativos a los jueces electorales que los destituyeron fueron parte de sus mensajes. Eduardo Franco Loor escribió: enemigos de la justicia han dictado una sentencia que los deshonra porque han sucumbido al odio político, a la presión mediática y gubernamental, despreciando normas elementales del debido proceso y sobre todo de dar justicia verdadera. Yadira Saltos también se refirió a los magistrados así: al estilo de las tiranías, no les importa la forma de acallar la voz de quienes representamos la voluntad popular, bien ganada en las urnas. Repudia ver jueces que al derecho y a la justicia les hacen trozos y solo actúan bajo órdenes como títeres inspiradores de odio. Y finalmente Augusto Verduga, quien habría salido hace unos días del país tras un allanamiento en el Consejo, escribió: lo más patético es que creen que nos hacen daño a nosotros. Jamás entenderán que lo que realmente lesionan es la democracia misma. Por lo demás, lo que no logran comprender los jueces electorales es que, a estas alturas, su poder es increíblemente pasajero y que más temprano que tarde rendirán cuentas. Santiago Begdach es una de las personas que denunció a la llamada Liga Azul por haber hecho campaña apegados al correísmo cuando eran candidatos. Dice que esta sentencia es una muestra más de que el Consejo de Participación debería desaparecer. Creo que se hizo algo de justicia. El país respira hoy aires de institucionalidad
finalmente porque quienes estaban en el Consejo de Participación Ciudadana aupados por una organización política representan una agenda de impunidad para el país que se quería tomar el control. La sentencia del Tribunal Contencioso es de última instancia y de cumplimiento inmediato. En Quito, Karen Aro, Teleamazonas. Y la Corte Constitucional ya tomó una decisión respecto de la constitucionalidad de los decretos ejecutivos 494 y 500 sobre la designación de Cynthia Gelibert como vicepresidenta de la República Temporal y el encargo de la presidencia por parte de Daniel Noboa respectivamente. En un comunicado del organismo se señala que ya se había adoptado una resolución el pasado 23 de enero que no puede ser difundida hasta que se notifiquen a las partes y que al mismo momento también se reúnen los requisitos procesales para cumplir con este paso. Y una Asamblea Nacional Constituyente es el camino para que el país salga adelante, así lo señaló el ministro de Gobierno José de la Gasca. Esto en entrevista en Radio Centro. Además, se refirió al pronunciamiento de la Corte Constitucional por los decretos de los encargos de la vicepresidencia. Sobre la idea de convocar a una asamblea constituyente para reformar la Carta Magna, se expuso lo siguiente. El anuncio del presidente de convocar una constituyente de hace algunas semanas ha generado más entusiasmo y polémica de la que yo me podía imaginar. Ya, si son reelegidos, eso es en el primer trimestre del nuevo periodo. Para mí llanto sobre el difunto, como para mí ese es el camino. Gobernar, pero ese es el camino. Porque la constitución decadente que tenemos, la forma de estar compuesto el Estado como tal, ya no aguanta, no resiste. Este país necesita cambiar esa estructura. Fue creado para un diseño de país que el Ecuador ya no lo es y ya no lo quiere ser. Y creo que el mensaje ha sido claro. Hay tantas cosas que cambiar, sobre todo en materia social, de justicia. Así es. Esta no puede ser una constituyente cualquiera. Esta debe ser una constituyente diseñada para el país que tenemos hoy. Y de eso se debe encargar el presidente que esté sentado en la silla y que pueda tener esa atribución y que tenga esa visión de Estado. Además, sobre el tema Verónica Abad y la vicepresidencia, se habló lo siguiente. Yo no puedo anticiparme hasta que no exista la sentencia oficialmente notificada. Yo he conocido que en días pasados la Corte sesionó sobre eso. No sé si han resuelto. Yo no me atrevo a especular si han resuelto y yo sí quiero ser bastante disciplinado en cuanto a respetar las competencias de la Corte y los tiempos de la Corte. Después, estamos a la espera de la resolución. Hasta eso nosotros hemos ido avanzando y haciendo camino. Hay como unos por lo menos 4 decretos ejecutivos posteriores al que la Corte estaba analizando, que era el decreto ejecutivo 500, que dicho sea de paso está derogado. Y una alerta sísmica con más de 25 réplicas acudieron a la provincia de Napo entre la noche del viernes y las primeras horas de este sábado. Según información oficial, hay daños materiales leves y temor todavía que queda en los habitantes. Más de 25 réplicas de sismos se han registrado en el Tena, provincia de Napo, desde la noche del viernes 31 de enero. La actividad sísmica continuó la mañana de este sábado 1 de febrero. El director zonal de la Secretaría Nacional de Riesgos, Paul Calderón, emitió un informe en el que aseguró que se han realizado las primeras evaluaciones en territorio y dijo que se continúa monitoreando la situación. Las afectaciones registradas. En Tena existen 2 bienes públicos afectados, que es el edificio del Canal La Tena y el Hospital José María Velasco Ibarra, dentro de lo cual existen fisuras en el piso. También existen 3 personas atendidas por crisis de ansiedad y las mismas que se encuentran estables. En Quijos existe interrupción parcial del servicio de energía eléctrica. En Chaco, 2 viviendas afectadas con 2 familias. La fuerte actividad sísmica ha generado preocupación entre los habitantes de la zona, quienes han reportado daños materiales y temores por la intensidad de los movimientos. Se prevé que las réplicas continúen presentándose dentro de los siguientes días, por lo que se recomienda a la población mantenerse informada por las fuentes oficiales. Es importante mencionar que mantengan la calma para que se pueda actuar en caso de cualquier situación que se presente. El temblor de magnitud 5.5 fue largo y fuerte. Se sintió en 14 provincias, incluida Napo. Aunque no se han reportado víctimas fatales hasta el momento, las autoridades permanecen alertas ante la posibilidad de nuevas réplicas y sus efectos en la infraestructura y la seguridad de la población.
Se va a instalar una estación sísmica móvil en los cantones Tena y Archidona por parte del Instituto Geofísico para hacer un monitoreo permanente de nuestros cantones. En cantones como Quijos y el Chaco, el temblor dejó sin suministro de energía eléctrica por al menos 4 horas. Las autoridades de seguridad y el Instituto Geofísico siguen de cerca la evaluación de las actividades sísmicas y piden a la ciudadanía mantenerse informado a través de canales oficiales. Napo, Roberto Verdesoto, Teleamazonas. Y a pocos días de que termine la campaña electoral, las actividades de los candidatos a la presidencia de la República se intensifican. Muchos escogieron la provincia de Manabí para difundir sus propuestas de trabajo este sábado. La campaña electoral de quienes buscan la presidencia de la República entra esta semana en su recta final, por lo que los candidatos recorrieron este sábado algunas provincias. El presidente candidato Daniel Noboa hizo campaña este sábado, tras encargar la presidencia hasta el lunes a Cynthia Gelibert. Estuvo en Manabí, recorrió varios cantones de la provincia, participó de una caravana en compañía de sus candidatos a la asamblea. Estuvo también en Los Ríos, recorrió las calles de Quevedo, Vinces y también estuvo en el cantón Ventanas, donde difundió su plan de trabajo. La candidata de la Revolución Ciudadana, Luisa González, hizo lo propio. Empezó los cierres de campaña en la costa ecuatoriana. Este sábado estuvo en una cabalgata en la parroquia de Río Chico, en Portoviejo. Mantuvo un encuentro con simpatizantes en el Parque Central y en la tarde llegó a Chone, donde participó de un concierto y finalmente visitó Manta, donde también mantuvo un acto de cierre de campaña. Con su plan sobre seguridad, economía y empleo, llegó este sábado a Babahoyo. El candidato de Construye, Henry Cucalón. Su agenda inició con un conversatorio con medios locales. Luego, en caravana, recorrió las localidades de Baba, Isla de Juncal, Vinces y Quevedo. Henry Kronfle, el candidato a la presidencia por el Partido Social Cristiano, estuvo este sábado en Daule, en la provincia del Guayas. Empezó con una caravana motorizada. Estuvo acompañado por su candidata a la vicepresidencia y también a la Asamblea Nacional. Se dio el tiempo para acercarse a la gente y hablar de empleo y productividad. El candidato de Unidad Popular, Jorge Escala, llegó este sábado a Milagro. Mantuvo una reunión con campesinos de la zona. Habló con ellos de sus propuestas para el agro y la producción. También estuvo en Esmeraldas. Mantuvo un acercamiento con los medios de comunicación locales. Habló de educación, seguridad y vialidad. El candidato de Creo, Francesco Tabaqui, estuvo en Quito este sábado. Mantuvo una serie de reuniones con campesinos y agricultores. Junto a su compañera de fórmula, habló de su plan de trabajo en la Casa Comunal de San Francisco de Picha, en Quito. El resto de candidatos también recorre el país a pocos días de que termine el periodo de campaña electoral. En Quito, Karen Aro, Teleamazonas. Y en otros temas, gremios de mujeres afroecuatorianas y de las fronteras hicieron sus aportes al proyecto de ley económico urgente para apoyar a la economía de las emprendedoras. La Comisión Legislativa espera tener listo el informe para el primer debate la próxima semana. La Comisión de Participación Ciudadana avanza a paso acelerado en el tratamiento del proyecto de ley económico urgente, enviado por el presidente para impulsar la economía de las mujeres emprendedoras. Este sábado, la mesa legislativa sesionó de manera virtual y recibió las comparecencias de 3 representantes de gremios de mujeres. Hicieron observaciones directamente a la propuesta, pues la realidad de las mujeres que emprenden no está precisamente en la formalidad, aseguran. Por un lado, se pretende implementar políticas públicas que permitan el ingreso, la permanencia y el egreso de las mujeres emprendedoras a través de estas becas, pero no nos dice quién va a asumir estas becas. En cuanto si las va a asumir el Estado o si van a hacer alianzas con el sector privado. Desde la comarca de mujeres afro de Esmeraldas fue invitada la representante a esta jornada de trabajo. Pidió la inclusión de sus gremios en este proyecto de ley para que el alcance sea mayor, pues la realidad de las mujeres en la frontera, en la Amazonía y aquellas que emprenden en la costa es muy diferente y el acceso a créditos para incrementar sus proyectos es limitado. Es importante que también se dé entonces una mirada para efectos de ser mujeres garantistas de crédito
en que puedan seguir avanzando, desarrollando esta actividad. Actividades que también generan fuertes economías a su familia. También presentaron sus propuestas desde los gremios de mujeres de frontera. Piden ser tomadas en cuenta para un proceso de regularización que anuncia la ley y que luego puedan ser parte de un crédito semilla. Estos aportes serán trabajados e incluidos hasta el jueves de la próxima semana en el informe para primer debate, según quien preside esa comisión. Tenemos específicamente ya para este 6 de febrero el informe para primer debate. Ya estaría elaborado, así que son los llamados los asesores a elaborar este informe y también para ponerlo en conocimiento de todo el Pleno. La Comisión de Participación espera que llegue al Pleno para el primer debate el 11 de febrero. Para esa fecha ya estarán de regreso los asambleístas principales y se encargarán del trámite. En Quito, Karen Aro, Teleamazonas. Y ahora vamos con noticias que enorgullecen, pues mañana 2 de febrero un ecuatoriano podría convertirse en el primero en ganar un Grammy americano. Así como lo escucha, se trata de Antonio Vergara, un guayaquileño de 47 años que recibió esta nominación debido a su álbum The Fury. Vamos ahora a conocer quién es y cómo sí llegó hasta este punto. Veamos. El cantante, compositor y productor musical ecuatoriano Antonio Vergara está dejando el nombre de nuestro país por lo más alto, con la reciente nominación al Grammy americano por su álbum musical The Fury, el cual se encuentra en la categoría Mejor Álbum Blues Contemporáneo. Esta producción tomó alrededor de 8 meses para su ejecución, donde predominan los sonidos de la guitarra eléctrica. Al ser un álbum de blues contemporáneo, lo que prima es la guitarra eléctrica. En ese caso, este servidor es el ejecutante de la guitarra eléctrica, todos los solos, toda esa parte fue creada por mí, acompañado de 2 instrumentos clave en determinadas canciones, que son el resonador y el lap steel guitar, que es una guitarra de pierna que se toca con un slide, que se usa mucho en la música hawaiana, pero también en el blues. Y esos instrumentos son los esenciales del trabajo, además de la voz, que tiene un discurso contundente y acorde a la temática. Este álbum musical contiene 13 canciones y en algunas de estas cuenta con la colaboración de diferentes voces de distintos artistas musicales. He contado con la colaboración de algunos amigos de músicos de primer nivel, entre ellos, por ejemplo, Candice Ivory, que es una de las nuevas voces emergentes del blues a nivel mundial. Hay mucha gente que deseó participar y colaborar con su talento en ese trabajo maravilloso, pero siempre dirigidos desde aquí, desde la mitad del mundo. Pero detrás de este proyecto musical también se encuentra una compañera fundamental, Claudia Correa, ingeniera de grabación, quien trabaja de la mano con Antonio y se asegura de cuidar cada detalle en la grabación y producción de este álbum. Estamos número 1 en Grecia. Después estamos número 1 en Irlanda. Sentimos que en verdad pudimos hacerlo, que lo que proyectábamos se pudo dar y que rompimos los pronósticos. Quien logra el reconocimiento de nominación como de ganador es gracias al voto y al soporte de tus propios pares, de los votantes de la academia. Ellos son los que escuchan tu álbum y votan si les gusta tu obra por ti, y te dan ese reconocimiento. El evento se celebrará el próximo 2 de febrero, donde todo un país espera que el Grammy americano se quede en la perla del Pacífico y seguir haciendo historia en la música. Ricardo Cruzati, Teleamazonas. Estamos de regreso con más información. Gracias por seguir en nuestra sintonía. Ahora vamos en temas de seguridad. Al menos 6 personas fueron asesinadas este sábado en Guayaquil. Uno de los casos se reportó en el sector de la Valerio Estacio, donde acribillaron a 4 miembros de una banda delictiva. Nuevamente, el sonido de ráfagas de disparos alertaron a los habitantes del sector de la Valerio Estacio en el noroeste de Guayaquil. Se trató de varias balaceras reportadas desde la noche del viernes 31 de enero y que continuaron hasta este sábado, dejando al menos 4 sujetos asesinados. De estas personas, una persona tiene antecedentes. Es un enfrentamiento entre 2 bandas, esas facciones de los Tiguerones Fénix e Igualitos.
Tras estos hechos delictivos, la policía del distrito Nueva Prosperina realizó allanamientos para encontrar a los responsables de estas muertes, localizando en una casa abandonada a una víctima de secuestro. Se trató de un hombre quien fue raptado la mañana del pasado miércoles junto a su padre. Ambos permanecieron retenidos contra su voluntad, mientras que los secuestradores exigieron a la familia el pago de $50,000 para liberarlos. Estábamos con mi papá ahí arreglando el carro. Y llegaron 2 tricimotos que me tenían amarrado. Me dieron un cachazo en la cabeza. Los delincuentes, al notar que no conseguían el dinero para el rescate, decidieron soltar al padre para que él personalmente se encargue de la negociación y el pago. Sin embargo, los agentes policiales llegaron antes. Nosotros como distrito estamos constantemente trabajando y operando en ese sector para dar seguridad y dar tranquilidad a la gente que ahí lo necesita. Y en el sur de Guayaquil, un hombre fue acribillado por sicarios en el Guasmo Central. Lo mismo sucedió con otra persona que fue interceptada por gatilleros en las calles Ayacucho y Víctor Hugo Briones, en el centro de la ciudad, cerca de las 10 de la mañana. Estos casos elevan a cerca de 300 la cifra de muertes violentas en Guayaquil, Durán y San Borondón, cantones que conforman a la zona 8. Ricardo Alcíbar, Teleamazonas. Y en otro delito, el director administrativo del Hospital del IES, Teodoro Maldonado Carbo de Guayaquil, y un artista fueron secuestrados la noche de este viernes en la urbe. Con estos hechos se reportan ya al menos 70 casos de secuestros de lo que va de este 2025. Los reportes policiales indican que fue pasada las 11:30 de la noche del viernes 31 de enero que delincuentes aún no identificados secuestraron a Ronnie Camba, director administrativo del Hospital del IES, Teodoro Maldonado Carbo, mientras se encontraba en una gasolinera ubicada entre las avenidas de las Américas y Carlos Luis Plaza Dañín, en el sector de la Atarazana. Se conoce que los equipos especializados de la policía ya están investigando este caso y determinando si se trata de un secuestro aleatorio o un hecho direccionado contra los funcionarios de este centro de salud. Y es que el crimen organizado ya ha atentado contra el personal de este hospital. El pasado 28 de marzo del 2023, Natalie López Borja, quien en ese momento era la directora administrativa del Teodoro Maldonado, fue acribillada por sicarios en el sector de La Pradera, en el sur de la ciudad. Esa misma noche del viernes, el cantante ecuatoriano y ex participante de Yo Me Llamo, Alejandro Montes de Oca, fue secuestrado a la altura del Parque Samanes por sujetos fuertemente armados que lo interceptaron en una camioneta negra y se lo llevaron con rumbo desconocido. Así lo confirmó Ángel Chevasco, amigo y manager del grupo Millennium. Sobre este último hecho, la Policía Nacional no se ha pronunciado. Con estos eventos se reportan al menos 70 casos de secuestro a nivel nacional, con un promedio de 2 raptos diarios. Ricardo Alcíbar, Teleamazonas. Y dictan prisión preventiva para 12 detenidos que fueron con vestimenta policial y militar, entre otros indicios, en un operativo en Manabí. Según la policía, los ahora procesados serían responsables de los últimos hechos violentos en esa provincia. El operativo se desarrolló a la altura del kilómetro 25 de la ruta Espóndilus, en la vía Manta-Puerto Cayo, donde los sospechosos intentaron evadir el operativo que se estaba ejecutando. Al llegar al inmueble, los servidores policiales del GEMA neutralizaron a los ocupantes de los 3 vehículos y a las personas presentes en el sitio, en ese lugar. La acción inmediata de las fuerzas policiales permitió la detención y captura de 12 personas. 8 de ellas tienen antecedentes penales por robo, asesinato, daños materiales y tenencia de armas. Estas personas ya habían cometido algunos hechos violentos en nuestra ciudad, en nuestra provincia. Es por eso que les digo que nuestros agentes de inteligencia y de investigaciones están tratando de vincularles con todos esos hechos violentos que ocurrieron acá, y en especial que la ciudadanía sabe, en redes sociales salían esos videos con distintivos del GIR, ropa pixelada, pues ahora tenemos todos esos uniformes incautados y a las personas que posiblemente sean los causantes de todos esos hechos violentos. Como resultado de la operación se logró decomisar los siguientes indicios: 5 fusiles, 48 cartuchos, 16 chalecos balísticos, 7 cascos balísticos, 6 radios de comunicación, un dron, 3 teléfonos satelitales y 14 celulares.
Además, prendas de vestir con similares características a los uniformes policiales y militares, entre otros objetos. El presidente de la República, Daniel Noboa, quien desarrollaba su campaña en la provincia, también denunció el hecho por redes sociales. En las últimas horas de este sábado y a través de un comunicado en X, la Fiscalía ha dado a conocer que se dispuso prisión preventiva para estas 12 personas detenidas y así poder continuar con los trámites de ley. Sofía Weir, Teleamazonas. Y ponga mucha atención porque Ecuador es el primer país exportador de cocaína hacia Europa, superando a Brasil y Colombia en el número de toneladas enviadas hacia ese continente. Bernarda Ceballos está con nosotros y nos tiene los detalles. ¿Qué tal? Sí, en los últimos 4 años a escala internacional se han decomisado más de 300 toneladas de droga que salieron desde los puertos de Ecuador. Y de esas más de 300 toneladas incautadas, el 90% se encontró en los puertos de países como España, Países Bajos y Bélgica también. Según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, el 60% de estas incautaciones de cocaína a escala mundial se hacen en Sudamérica. Y en esta región el segundo país con más decomisos es Ecuador. Veamos el siguiente reportaje. Estas son algunas publicaciones de medios de comunicación internacionales en las que informaban sobre varios decomisos de droga provenientes de Ecuador durante 2024. Desde la Dirección Nacional de Investigación Antidroga se detalla que en 2023, 59 toneladas de droga fueron decomisadas en los puertos del país. Para 2024 la cifra se incrementó a 70 toneladas y en lo que va del año al menos 6 toneladas de droga han sido incautadas en las terminales portuarias. Los principales puertos de Guayaquil, el puerto de Pozorja, Mante y Puerto Bolívar son las terminales por donde las bandas narcodelictivas buscan sacar la droga en contenedores de productos de exportación que tienen como destino América del Norte, Europa e inclusive África. El banano y el atún son los productos que suelen ser más contaminados. Las mafias emplean varias modalidades para enviar el alcaloide. Tenemos de lo que es el gancho ciego, tenemos la contaminación de la carga. Especialistas en seguridad portuaria destacan que hay varios puntos en donde los contenedores y la carga de exportación suelen contaminarse. Estos son los depósitos de containers, las fincas, el traslado del producto al puerto e inclusive al interior de la terminal portuaria. Por eso la importancia de contar con escáneres en los puertos del país, que de acuerdo al Sistema Nacional de Aduana ya están implementados desde agosto del 2024. Es importante que la gente que está revisando eso no esté contaminada, porque esa gente puede estar contratada por los narcotraficantes. Y por eso el llamado a realizar las pruebas de polígrafo al personal encargado de observar las imágenes que arrojan los escáneres y que es contratado por cada terminal portuaria. La contaminación de contenedores también suele darse en el canal de acceso a los puertos de Guayaquil. Los representantes de navieras aseguran ser los más perjudicados. En el momento de una emergencia, que llegue una lancha con efectivos de la Armada, puede tardar algo de tiempo y sería importante poder analizar el tener un helicóptero artillado que pueda despegar en el momento de una emergencia. Desde la Armada se informa que durante el último año los controles se han incrementado en esta zona. Actualmente hay 6 lanchas que patrullan el canal, 2 en Guayaquil, 2 que están a lo largo del brazo de mar y 2 en Pozorja. Pero si existen todos estos controles, ¿por qué aún hay contaminación o intentos de infiltración de droga en las embarcaciones? Nunca se podrá llegar a tener un control total. Para 2026 se tiene previsto que en el canal de acceso a los puertos de Guayaquil se implemente el sistema VTS, que contará con radares. Bernarda Ceballos, Teleamazonas. Estamos de regreso con más información. Gracias por seguir en nuestra sintonía. Ponga mucha atención porque Quito, Guayaquil y Cuenca son las ciudades que registran mayor recaudación tributaria en el año 2024, según el informe del Servicio Nacional de Rentas Internas. La ubicación geográfica de los contribuyentes y el ingreso económico de origen incidieron en estas cifras, según los especialistas.
Según el informe final del Servicio de Rentas Internas, más de 20 millones de dólares fue la recaudación entre enero y diciembre de 2024. En su mayoría proviene de ciudades como Quito, Guayaquil y Cuenca, pues la recaudación total de las tres urbes supera los 16 millones de dólares. El tributarista Napoleón Santamaría menciona que existen factores importantes para que estas ciudades sean las que registren mayor recaudación. Economías mucho más formalizadas, legalizadas y bancarizadas. Mientras para Armando Serrano, abogado tributario, la ubicación geográfica de grandes contribuyentes permite estabilidad de aquellas urbes. Normalmente en años anteriores, todas las transnacionales, de manera especial las petroleras, han sido obligadas a poner su domicilio en la ciudad de Quito. Y por esa razón siempre Quito fue la que tuvo una mayor recaudación muy fuerte. Por otro lado, Santamaría destaca dentro del ranking a los cantones El Pangui y Yansaxa por estar ubicados en los primeros lugares, a diferencia de Manta o Machala. Dos pequeños cantones de la provincia de Zamora Chinchipe, en el sur del país, han recibido inversión extranjera, han dinamizado sus aparatos productivos, han enrollado, han incorporado mano de obra generando empleo. En el mismo informe se detalla que los valores no solo corresponden al pago del impuesto al valor agregado IVA, a la cancelación del ICE, al ISD, los impuestos adicionales, sino a la reforma de ley por el conflicto armado interno decretado por el actual gobierno. Factores que para el tributarista Armando Serrano fueron importantes en la economía del país. Además, lo que le proporcionó generosamente la Asamblea sin que él lo hubiera pedido, y es lo que ha provocado esa recaudación tan significativa que él tiene ahora. Aquella economía que puede variar por el cambio de gobierno, así lo mencionan. Yo creería que si eso se mantiene, me refiero al ímpetu económico de las transacciones que tiene, es posible que en el 2025 se mantenga. Si es que no fortalecemos nuestro sistema tributario, lo hacemos sólido, estable y a largo plazo, es muy difícil pensar en un desarrollo del país. A esto el registro 2024 deja alta expectativa para la recaudación tributaria 2025. Erika Vera, Teleamazonas. En otros temas, en la costa ecuatoriana las artesanías siguen siendo una tradición viva. Con materiales como conchas y barros, talentosos artesanos crean piezas únicas que reflejan la identidad de su pueblo. En Libertador Bolívar, ubicada en la parroquia Manglar Alto del cantón Santa Elena, se exhiben múltiples artesanías, entre las que destacan las que están hechas y decoradas con conchas del mar, como espejos, cortinas, recuerdos y más. Juan Floreano es uno de los 5 artesanos que trabajan con conchas y menciona que tarda aproximadamente 3 horas en recolectar un pequeño saco a la orilla del mar. Cuando el mar se hace bravo, entonces ahí nosotros estamos listos a coger concha, porque el mar mismo lo entierra y lo escarba, entonces nosotros estamos pendientes. Para el diseño de estas pequeñas obras de arte, como las cataloga Vilma Coronado, artesana de la localidad, influyen 2 factores, la naturaleza y su creatividad. Seguir sacando más arte de nuestra propia inspiración. Ya tenemos casi más de 20 años trabajando en esto. Hay piezas que conservan parte de la historia de donde son encontradas y otras de donde son hechas. Por ejemplo, en la comuna Valdivia. Aquí el barro es el protagonista. Después de que esta comuna sea declarada en 1997 como Patrimonio Cultural Nacional por conservar piezas de la cultura agroalfarera más antigua del Ecuador, la cultura Valdivia, y que se prohíba la venta de piezas originales, alfareros de la localidad impulsaron la elaboración y comercialización de piezas elaboradas de barro. Pero ¿cómo inicia su producción? Siempre el mejor barro estará siempre a las orillas de los ríos. Es una pequeña veta de unos 15, 20, a lo mucho 30 centímetros. Una vez que se obtiene la materia prima, empieza el proceso de limpieza para homogenizarla, eliminando palos, piedras y basura, para luego secar, diseñar y moldear, cuidando de que no se formen burbujas para evitar que exploten su cocción. Después de que ha secado la pieza, la figura, se coge y ahí ya hacemos el proceso de lijar para darle un acabado más fino. Se lija, se pinta, se pule y ahí sí ingresa al horno para la quema. A la temperatura de 700, 800 grados. Para observar ollas, vasijas, estatuas, collares y más, en la localidad hay espacios como el Museo Las Calaveras, donde se exhiben más de 3.000 piezas. Pido a muchos turistas que visiten la ruta del Espóndilo y vengan a visitar los museos. Cada una de las artesanías fabricadas en la zona norte de la provincia de Santa Elena cuenta una historia y refleja la identidad de sus pueblos, desde sus antepasados hasta la actualidad. En la provincia de Santa Elena, 1000 y pico, Teleamazonas.
Manos ecuatorianas que hacen maravillas. Ahora vamos a cambiar de tema porque hoy inició la primera veda del año del cangrejo rojo y azul. Los guayaquileños aprovecharon las últimas horas del viernes para degustar de la variedad de platillos de este crustáceo. Faltando horas para el inicio de la veda, los guayaquileños visitaron algunos cangrejales tanto en el centro de Guayaquil como en otros puntos, que le ofrecían con maduro, salsa y cocolón, con los combos de 10 y de 8 dólares, al menos en la famosa calle Los Ríos. La gente, mientras golpeaba la pata gorda, disfrutaba de la música. Por eso es el último día y estamos con pena por no comer el mes. ¿Cuánto se ha comido? 2. ¿Tan poquito? Sí. Un combo. ¿Cómo así? ¿Por qué último día? Claro, el último día hay que llevarlo, pues. Sin pasar por alto el congestionamiento vehicular, no había dónde parquear. En los locales la finalidad era encontrar mesa para asegurar su plato. Un combo más. ¿Tanto? Claro que sí. Es que a los ecuatorianos nos gustan los crustáceos y tenemos que vivir felices. Y acá en Sauce 6, norte de Guayaquil, no hay dónde parquear un carro y qué decir, dónde poder caminar. La gente en familia también ha venido a disfrutar del rico cangrejo. ¿Cuántos lleva? 6. ¿Cuántos faltan? Solo 6 por hoy. ¿Así? ¿Y qué tal el sabor? Muy rico. En este tradicional punto del sabor donde los locales están apegados, Sauce 6 sorprendió con las visitas. Como que nunca más van a volver a comer cangrejos, harta gente. ¿Cuántos han vendido? Siquiera unas 25, 28 planchas. Así somos los guayaquileños, toda última hora. ¿Y qué tal ese sabor a pocas horas ya de iniciar la veda? Exquisito. Y es de asombrarse que para no perderse ese gustito del cangrejo, las personas han hecho largas columnas. Aquí tenemos más o menos un par de horas parados, pero la fila no rueda para nada. Desde el 1 de febrero hasta el 2 de marzo es la veda. Esta medida se da con el objetivo de evitar la extinción de especies, destrucción de ecosistemas o la alteración de los ciclos naturales. Las personas que incumplan con la veda del cangrejo serán sancionadas o puestas a órdenes de la Fiscalía General del Estado. Alex Vargas, Teleamazonas.